Bendice, Señor, bendice el estudio de tu palabra. Haz una obra en medio de nosotros, Señor. Glorifica tu nombre, avívanos. Señor, ayuda a esta nación a que nos arrepintamos y te pongamos a ti número uno, Señor, porque ahí está la raíz de todos los problemas. Avívanos y ayúdanos a despertar para poder, Señor, vivir en estos últimos días con sabiduría y aprovechar el tiempo. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos en el estudio de Filipenses capítulo 3. Hemos estado enfatizando los versículos 7, 8 y estudiamos el 9 el domingo pasado, y he tomado bastante tiempo en estos versículos porque para mí son claves, son versículos poderosos. Y hoy vamos a cubrir 10 y 11, pero pues repasamos los anteriores. Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto lo dice después de hablar de todo su récord. Un hombre que era del miembro del Sanedrín, de la junta directiva de la nación política, religiosa. Tenía prestigio, era judío de judíos. Todo eso no era importante ya para Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, todas esas tradiciones, la ley que él observaba, la ley era muy importante, pero el que él la observara, el que observara esas tradiciones, eso ya no era lo importante. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por la causa de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, él compara todas las cosas. Y dice: no, conocer a Cristo es de incomparable valor. Es más, yo considero como basura todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, de que Cristo sea mío y yo sea de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces Pablo dice: no, yo no quiero ser hallado en mis obras, es decir, yo quiero ser hallado sirviendo al Señor, pero yo no descanso en mis obras para ser aceptado por Dios. Yo descanso en la sangre de Jesús, porque sé que mis obras nunca van a ser completas, porque yo soy imperfecto. Son hechas por un hombre imperfecto. Entonces Pablo dice: no, yo quiero ser hallado en Cristo, no en Jaime. Cuando Dios Padre me examine, que me examine porque estoy en Cristo, porque si no, no tengo chance, y porque Cristo ha entrado en mi corazón, ya no soy el Jaime que era antes, pero no soy el Jaime aceptado por mi justicia, porque mi justicia todavía es incompleta. Solo la justicia que me da Jesucristo es perfecta. Vemos que Pablo habla de conocer a Cristo Jesús y vuelve a mencionarlo. Qué interesante, más que qué interesante. Porque yo escogí el versículo que puse en el boletín de hoy hace como 2 meses, sin pensarlo. Y el versículo tiene que ver con el estudio de hoy, porque dice: más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Oseas 6:6. Dios está diciendo: lo que quiero es que me conozcas. Y de eso se trata el estudio de hoy. Yo escogí ese versículo al azar, pero no es al azar, es por el Espíritu Santo. Donde vemos que Dios está diciendo: yo quiero que me conozcan. Y ese es el versículo que vamos a estudiar ahora, donde Pablo, en los versículos 10 y 11, dice: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos que Pablo dice: y conocerle a Él, que es el versículo que pusimos de Oseas 6:6, que es el Espíritu que lo puso ahí. Y conocerle a Él. Y la palabra conocerle
Como dice la New King James Version, la New American Standard, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. That I may know him, que yo pueda conocerle. La palabra ginosko quiere decir entender, conocer, y en la cultura de los judíos también significaba intimidad entre un hombre y una mujer. O sea, lo que está hablando es una intimidad, una comunión. Entonces lo que Dios quiere es que le conozcamos, que entremos en comunión con Él. La meta es conocer a Jesús, convivir con Jesús, experimentar a Jesús. Esa es la meta. En Colosenses 1 leemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces hemos sido creados para Jesús. Es real. Es real. Es decir, ese complemento. De hecho, Jesús, antes de ir al cielo, le dice a sus apóstoles: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén. Fíjate que no dice: en la colonia de mi papá hay una casa para ustedes por allá. No dice: en el vecindario de mi papá. Dice: en la casa de mi Padre. En el palacio de mi Padre, donde mi papá habita, ahí hay una morada para ustedes. En la casa de mi Padre. Yo quiero que estén conmigo. Ahí está mi papá, ahí está su cuarto, aquí está el tuyo a la par, aquí está el tuyo a la par. Queremos tener comunión. Es lo que está diciendo el Señor. Esa experiencia. La meta no es hacer muchas obras buenas, aunque cuando tú conoces a Jesús vas a hacer muchas obras buenas. Pero la meta no es hacer muchas obras buenas para ser aceptables por Dios. La meta no es que la gente te admire por tu entrega, por tus sacrificios. Eso se llama egolatría. Que la gente te admire, tú quieres que la gente te aplauda. Eso es el ego. La meta tampoco es enfocarte en tus esfuerzos religiosos para llegar a ser perfecto. Fracasas. Si tú te enfocas en tus esfuerzos, tú dices: yo quiero tener una entrega total, y estás totalmente absorbido porque no tienes una entrega total y quieres tener una entrega total, vas a fracasar. Porque eso no es lo que te hace santo. ¿Sabes lo que te santifica? El amor a Jesús. La meta es conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, lo amas. Y Jesús dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Jesús dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, en la medida que le vas conociendo, le vas a ir amando. Y en la medida que le vas a ir amando, le vas a ir obedeciendo. Y en la medida que le vas obedeciendo, estás siendo apartado del pecado. Y estás siendo santificado. Entonces, la manera de tener una vida recta es conociendo a Jesús y amando a Jesús. Pero la meta no es la vida recta. La meta es Jesús. El fruto es una vida recta. La meta es conocer a Jesús. Charles Spurgeon dijo: el no poder percibir y apreciar el amor de Jesús es la peor de las discapacidades, la peor de las calamidades. El no poder darte cuenta que Jesús te ama. Oswald Chambers dijo: ¿cómo me ha amado Dios? Dios me ha amado al extremo.
a pesar de toda mi pecaminosidad, a pesar de toda mi autodeterminación, a pesar de todo mi egoísmo, a pesar de toda mi terquedad, a pesar de toda mi arrogancia y de todo mi orgullo. Dios odia esos pecados, pero Él nos ama a nosotros. Nada es imposible para Dios, dijo. Ningún pecado es demasiado grande como para que su amor no lo pueda derrotar. Si tú estás atrapado en un pecado, el amor de Dios es más poderoso para darte victoria. Ningún fracaso es demasiado profundo como para que su amor no lo convierta en victoria. Puedes estar en lo más profundo del mundo, del lodo, y Dios puede convertir eso en un poderoso testimonio de su poder y levantarte a victoria. En la medida que conozcas a Jesús, conocerás su amor. Si dudas del amor de Jesús es porque no lo conoces bien. Y si dudas del amor de Dios, te vas a sentir inseguro, te vas a sentir menospreciado, te sentirás a veces solo y abandonado en la vida y afectará tu relación con los demás. Charles Spurgeon dijo, cuando dudas del amor de Dios, te vuelves duro y frío. Cuando no piensas y no entiendes cuánto te ama Dios, te vuelves una persona fría, una persona seca. Cuando desconoces el amor de Dios, buscas ese amor de relación en relación, de fornicación en fornicación, y vas de fracaso en fracaso, terminas como un bagazo y buscas solo lo que Dios puede dar en las personas. Cuando desconoces el amor de Dios tienes un vacío, porque hemos sido creados con un vacío que solo Dios puede llenar. Y cuando desconoces el amor de Dios, ese vacío está ahí, sin aplacar. Te sientes miserable, te sientes solo. Charles Swindoll dijo, la soledad es pasarte todo el día encerrado en tus pensamientos y desánimos y no tener con quién compartirlo. Está citando a Neil Strait. Cuando tienes a Jesús no estás solo. Cuando conoces el amor de Jesús, puedes conversar con Él y saber que aunque las personas puedan ser infieles y darte la espalda, Jesús está allí y su amor es más dulce que la miel. Él es real. Él puede venir en la soledad, aunque estés rodeado de familia, en la soledad satisfacer tu corazón. Charles Swindoll dijo, y está citando a Phil Zimbardo, no conozco un asesino más potente que el aislamiento. No hay fuerza más destructiva a la salud mental y física que estar aislado. Tú puedes estar en medio de una multitud y estar aislado. Pero si tienes a Jesús, no vas a estar aislado. El peor aislamiento es el estar aislado de Dios y de la familia de Dios. No poder experimentar el amor de Dios y de la familia de Dios. Aquí estamos enseñando la palabra, pero necesitamos convivir. Pero hay gente que va de conferencia en conferencia y no vive la vida cristiana en familia. Y para mí, la familia de Cristo es bien importante. Que podamos convivir, que una familia se llame a la otra y salgan a pasear al parque como familias en Cristo. Y cuando estén ahí, en vez de estar hablando burradas, hablen de Cristo. Y que sus hijos puedan verlos a ustedes hablando de Cristo. Y que se den cuenta que Cristo no es simplemente alguien que está cerrado en un edificio, pero que Él es una realidad vibrante, que es parte de sus vidas, en el parque, en el supermercado, a donde estén. Y tener ese convivio unos con otros. Todos deseamos ser amados y amar. Todos quieren estar enamorados, todos quieren ser amados, pero ¿cuál amor es el que codicias más? Charles Spurgeon dijo, un hombre amará aunque sea su perro. Y dice, qué riqueza de amor trae Jesús al corazón que lo recibe, no se compara. ¿En qué pones tus ojos para amar? O sea, ¿cuál es el amor principal de tu vida?
leía el caso de un muchacho que estaba enfrascado en conquistar el afecto de una mujer. Y la mujer no le respondía ni las llamadas. Entonces le empezó a escribir cartas todos los días. Todos los días le escribía una carta para ganarle el corazón a la mujer esa. No, yo me la tengo que conquistar. Había puesto los ojos en el amor de esa mujer. Y le escribe una carta cada día y no respondía. Entonces le empieza a escribir 3 cartas al día. Al rato ya había 753 cartas y se terminó casando con el cartero. Así que preocúpate en quién pones los ojos para amar. Este hombre puso los ojos en la persona equivocada. La mujer se casó con el postman, no se casó con él. Y ahí se puso todo emocionado, ¿no? ¿Sabes qué? Jesús sí te va a corresponder. Jesús te va a corresponder. El amor de Dios es un amor que da abundantemente. La palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios dio todo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. En Juan 10:10, y lo hemos leído tantas veces, dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Conocemos a ese Cristo? ¿Conocemos a ese Cristo? Me pregunto, en serio. Es decir, el Cristo que viene a dar vida abundante. Porque hay gente que no quiere venir a la iglesia. Pues dice, no, pues ahí me van a robar mi libertad. Me van a robar mi felicidad, mi alegría. No, Cristo no viene a robar, hermano. Cristo viene a darte vida abundante. Ese es el Cristo. Ahora, si has estado oyendo al predicador equivocado, la enseñanza equivocada, lobos vestidos de oveja, esa es otra historia. Pero el Cristo de la Biblia es el que viene a darnos vida abundante. Mateo, el Señor dice, pedid y se os dará. Te pones a pensar que los gobernantes dijeran eso, pidan y se les va a dar. No, me quieren agarrar tus impuestos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Jesús no es el que se esconde. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. Suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si vosotros siendo malos, Dios nos declara malos, somos malos. Todos nosotros, empezando conmigo, pero Él me ha rescatado. Pero Dios nos rescata. Si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se los pidan. ¿Conoces a ese Jesús? La Biblia dice que Dios es amor. Conocer a Cristo es el llamado que tenía Pablo, es la pasión de Pablo. Leía la historia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, de la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Y va Jesús con la multitud, y la multitud lo empujaba y se le rodeaban y no había ni espacio para caminar. Todos lo empujaban y querían abrazarlo y tocarlo, maestro. Y esa mujer con flujo de sangre había oído de Jesús. Pero dice, yo lo quiero tocar. Yo lo quiero tocar. Porque sé que al tocarlo, al dejar que Él entre en contacto conmigo, voy a ser sana. Y tocó su manto y salió sanidad de Jesús, y Jesús se dio cuenta y dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles, ¿cómo que dice quién me tocó si todo el mundo está alrededor tuyo? ¿Qué pasó? Y se dice, no. Y voltea a ver y la mujer estaba por ahí. Y confiesa, dice, no, pero es que yo aquí y allá. Y
tu fe te ha sanado, mujer, vete en paz. Entonces esta mujer no se conformó con haber oído de Jesús y estar entre la multitud. Es como que si tú te conformes con haber oído de Jesús en la iglesia y estar dentro de la congregación. No, tú tienes que tocar a Jesús. Tú tienes que entrar en un contacto con Jesús personal. Ese contacto no es el que tenga tu papá y tu mamá. Tú en persona tienes que tener un contacto con Jesús, un encuentro con Jesús. Y ese es el principio de una relación donde vas a ir conociendo a Jesús. Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, yo no me puedo vanagloriar de mi amor por Dios. No me puedo vanagloriar por mi amor por Dios. Sí le amo. Le amo más que todas las cosas, en serio. Pero no me puedo vanagloriar por mi amor por Dios. Me puedo vanagloriar del amor que Dios me tiene a mí. De eso sí me puedo vanagloriar. Porque mi amor es imperfecto. Pero el amor de Dios es increíble. Cristo nos amó siendo malos. Romanos 5, 8 al 10 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo amó a los pecadores. Cristo ama a los homosexuales, a las lesbianas, a los borrachos, a los drogadictos, a los mentirosos. Todos somos pecadores, miserables pecadores. Y es por la gracia de Dios que somos salvos. No sé cuál es tu pecado. Tu pecado puede ser arrogancia. Tu pecado puede ser indiferencia. El mundo se está muriendo y te importa lo menos posible, porque lo único que te importa es salir adelante y aplastar a que esté en medio. No, tal vez no cometes adulterio, tal vez no cometes fornicación, pero tienes un corazón arrogante como el del diablo. ¿Sí me explico? O sea, todos somos pecadores y necesitamos venir al Señor. Y el Señor nos limpia. Siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Oswald Chambers dice, cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre no le dijo, tú has sido perverso, ya no te puedo recibir como un hijo, te acepto como siervo, como empleado. No, al contrario, el padre le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies y traigan al becerro engordado, mátenlo y comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios no se goza en nuestra perdición, odia nuestro pecado, pero nos ama. Y Él está feliz cuando venimos a Él. Él nos recibe. Pero mira, el hijo pródigo regresó a su casa. No se quedó en el lodo. El que no es hijo pródigo se queda en el lodo y termina en el lodo. Y termina lejos de Dios toda la eternidad. Pablo oró para que la iglesia conociera a Jesús, el amor de Jesús. En Efesios 3, 14 al 21, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ser fortalecidos por su Espíritu con poder en el hombre interior, de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento. Esa era la oración de Pablo, para que seas lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. O sea, la petición de Pablo era que la iglesia conociera el amor de Cristo, entendiera cuánto nos ama Cristo.
Porque Pablo después dice, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo lo movía, el entender lo que era amado por Cristo. Ese amor lo impulsaba a sacrificar su vida. El amor de Cristo por el mundo lo impulsó a sacrificar su vida por nosotros. Es el amor de Dios. La ley no haría que yo mueva un dedo, pero el amor de Cristo cambia. El amor de Cristo por las almas perdidas, que fluye del amor a Cristo y de conocer el amor de Cristo. El experimentar el amor de Dios, el experimentar el poder de Dios, el poder experimentar el amor de Dios, el amor que nos perdona. Yo recuerdo en la cama, ahí en Watkesville, llorando, recién con la Biblia en las manos, entendiendo que yo, un miserable pecador, estaba siendo perdonado por Dios. Yo con lágrimas entendía eso, lo entendía y lloraba con lágrimas y agradecido a Dios, agradecido de saber de que todo lo bueno que había, mi carrera, que Dios me había salvado de morir en fuego cruzado en El Salvador, todo era por la misericordia de Dios, que yo no merecía nada de eso, y entender ese amor de Dios causaba lágrimas en mi corazón y un agradecimiento, y decir en mi corazón, quiero servirte toda mi vida, al entender lo que Dios había hecho por mí. Provocó en mí una respuesta: a ese Jesús yo quiero darle toda mi vida. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por medio de Cristo Jesús, ahora y por siempre. Que es poderoso. El conocer a Jesús abre las puertas a una vida de poder. Por eso dice en Filipenses 3:10-11, conocerle a Él, el poder de su resurrección. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. No hay que esperar a resucitar para eso. Podemos empezar a experimentar el poder de la resurrección de Cristo en este mundo, viviendo una vida de victoria sobre el pecado, que ese es un poder enorme que se requiere. Créemelo. Sin el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas no podemos vivir una vida nueva. En Efesios 1:18-23 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. El Cristo que nos ha salvado nos tiene una esperanza, un llamado con esperanza. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, el Cristo que nos incorpora por su Espíritu a la iglesia de Dios, recibimos herencia. El universo con Cristo. Y los santos que son una bendición. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos? La extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, el cual obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. El poder con que resucitó Dios a Jesús, ese poder. La extraordinaria grandeza de su poder conforme a la eficacia, con la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. Ese poder es eficaz. La eficacia de la fuerza de su poder, ese poder tiene fuerza, pero esa fuerza es eficaz. Una bomba atómica tiene poder, pero no es eficaz para dar vida, tiene eficacia para destruir. Un carro tiene poder y es eficaz para llevarte de un lugar al otro en el freeway de California, pero no en el mar, mi amigo. Ahí, glu, 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 ahí te ahogas. No tiene eficacia. Pero el poder de Cristo
tiene eficacia en cualquier circunstancia. Tiene eficacia en cualquier situación que estés pasando. ¿Puedo oír un amén? Ese poder de resurrección, ese poder está disponible. El poder de una vida victoriosa no reside en métodos o fórmulas humanas, sino en conocer a Cristo. Pero ese poder no se experimenta si tenemos un corazón dividido. El dar el 100% de nuestro corazón abre las puertas para que Dios muestre ese poder a través nuestro. Jesús dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Había poder en la vida de Pablo porque Cristo vivía en Pablo. Pero Pablo había decidido morir al mundo. Una gallina y un cerdito decidieron celebrarle al granjero que venía de viaje de California. Estaban en México la gallina y el cerdito. Y decidieron, bueno, vamos a hacerle una bienvenida. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un buen desayuno, huevos con jamón. Entonces en la mañana siguiente, pues ahí estaba la gallina sentada en la mesa. Y el granjero y la gallina felicitando al granjero, y el cerdito, pues ya no estaba. La gallina dio de lo suyo, dio huevos, el cerdito dio su vida. Hay una diferencia entre dar un poco y dar tu vida por el Señor. Y cuando das tu vida por el Señor, ahí hay poder. Tenemos que confiar 100% de corazón en el Señor, no a la mitad. Proverbios dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Isaías dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre, porque en Jehová tenemos una roca eterna. Vas a tener estabilidad al confiar totalmente. Se requiere poder para tener estabilidad en medio de las crisis. Y eso va a ocurrir cuando estés en una roca. La roca que es Jesús. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas otros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. ¿Quieres mantenerte en pie? Se requiere poder. Confía en el Señor. Tú no puedes confiar en aquel en quien no conoces. Para poder confiar en Jesús, tienes que conocerlo. Y para conocerlo no es a través de estampillas, es a través de oír su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Al oír la palabra de Dios, aumenta tu fe en el Señor. Y al entender, Dios te permite circunstancias donde tienes que tomar pasos de obediencia. Pero Dios entiende que no te puede pedir un paso gigantesco cuando empiezas a caminar. Y te va poniendo pasos de fe pequeños. Y tú tienes que ser obediente. Y en la medida que seas obediente, ves la fidelidad del Señor. Y al ver la fidelidad del Señor vas creciendo. Y vas madurando, vas conociendo al Señor. Y te va llevando de gloria en gloria. Jesús le dijo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Verás grandes cosas, verás el poder de Dios. El ángel que se le apareció a María cuando le anunció que iba a tener en su vientre, iba a concebir por poder del Espíritu Santo. Le dijo, ninguna cosa es imposible para Dios. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra conmigo. O sea, tú tienes que conocer la palabra de Dios y decirle al Señor, hágase conforme a tu palabra, porque el Señor quiere hacer grandes cosas. Y eso va a ocurrir a la medida que vayas conociendo al Señor. Y dice la palabra, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Aquí es interesante. Llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Esto es interesante. La ambición de Pablo era conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, en sus padecimientos. ¿Por qué quiere participar en los padecimientos de Cristo? Pablo, estás loco, Pablo.
La participación, la palabra participación es koinonía. Koinonía quiere decir comunión, compañerismo, asociación, intimidad. Participar en sus sufrimientos. ¿Por qué quería Pablo experimentar los sufrimientos de Cristo? ¿Qué quiere decir participar en los sufrimientos? La palabra sufrimiento ahí es aflicción, sufrimiento, calamidades. Se refiere a las aflicciones, a los sufrimientos que los cristianos debemos de sufrir pacientemente por las mismas causas que Cristo sufrió pacientemente. Eso es lo que quiere decir la participación en sus padecimientos. Entrar a comunión con Jesús en el sentido de participar en los mismos sufrimientos que Él sufrió. No por bandido, no por ladrón, Él nunca sufrió por ladrón, sufrió por ser recto, por ser justo, por decir la verdad, por caminar en rectitud. Y cuando tú hagas eso, vas a sufrir. Vas a sufrir porque Jesús tuvo que soportar pacientemente a sus apóstoles. En una ocasión dijo, ¿hasta cuándo los tendré que aguantar? Generación incrédula. Y nos tenemos que soportar unos a otros por amor a Cristo. También se refiere a los sufrimientos que uno experimenta por su fe, las carencias, malentendidos, ataques, tentaciones, insultos, por andar en el camino del Señor. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pablo en su carta a Timoteo dijo, en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quieres vivir rectamente? Vas a tener oposición. Pero nadie que sufra los padecimientos de Cristo, nadie que entre en comunión con los padecimientos de Cristo va a sufrir solo. Vas a tener a Cristo a tu lado. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. No vas a estar solo. No vas a estar solo. Jesús va a estar contigo. Pero ¿por qué razón querer participar en los sufrimientos de Cristo? ¿Por qué querer participar en los sufrimientos de Cristo? Algunas razones te voy a dar hoy. Una manera de mostrarle a Jesús lo mucho que le amas es estando dispuesto a sufrir grandemente por Él. Imagínate que alguien que te ama solo te ama cuando estás en plenitud, en salud, en abundancia económica, cuando vas con esa persona a pasear aquí y allá a Hawái. Esa persona te ama todo el tiempo. Pero ¿qué cuando te enfermas? ¿Qué cuando necesitas su ayuda y esa persona se esconde de ti? ¿Dónde está ese amor? Muy fácil decir te amo, pero ¿cómo podemos comprobárselo al Señor? Por lo que sufrimos por Él. Imagínate las personas que están perdiendo literalmente sus cabezas allá en Medio Oriente, que están sacrificando sus vidas. Dime tú si ese no es un verdadero testimonio del amor de esas personas para Jesús. Y si tú ahora sufres, ponle que tú sufres, ponle que tu cónyuge está enfermo y tú tienes que hacer tantas cosas, te desvelas para ayudarle, haces esto, haces lo otro y no puedes ni descansar, pero estás ahí. En ese sufrimiento estás mostrando un verdadero amor. Y cuando vienen esas crisis por amor a Jesús y nosotros no le damos la espalda a Jesús y estamos dispuestos a pelear la batalla por amor a Jesús, ese es un aroma agradable a Dios. Tú puedes decir, Jesús, te estoy mostrando mi amor. Esto va para ti, Señor. Eso es más que sacrificio. Además, porque a través de los sufrimientos de Cristo somos moldeados a la imagen de Cristo. Pablo dijo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A través de los sufrimientos, el Espíritu Santo va moldeando en nosotros obediencia y carácter, el carácter de Cristo. También porque al pasar por padecimientos podemos mostrar el poder de Dios. ¿Hay poder de Dios en tu vida? Cuando viene una crisis te derrites. Ahí no está Dios. Pero si realmente cuando viene una crisis, cuando viene un problema, tú estás ahí y la gente dice, ¿cómo persevera? Tú puedes decir, es el Señor. ¿Cómo no cae en el lodo de la tentación? Es el Señor. El poder. Pablo dijo, por eso me complazco en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos en una situación donde tenemos que recibir la misma palabra que recibió Pablo, mi gracia es suficiente porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Entonces es ahí donde vamos a experimentar el verdadero amor de Dios, en el poder de Dios. Y la gente va a decir, realmente ahí hay Dios. Mira a este hombre, mira a esta mujer, mira las circunstancias, no lo dobla. Ahí hay poder. Ahí hay poder. Jesús nunca nos va a abandonar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o la espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor del Señor va a estar con nosotros en cualquier circunstancia. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Ese amor va a estar ahí. Debemos de aprender a sufrir por Cristo. Pedro en su primera epístola, capítulo 4, 16, dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, que no se derrita, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro dijo, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces Pablo dice, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes qué? Llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue Jesús en su muerte? Total obediencia al Padre. Total rendimiento. Donde se le demandó lo máximo. No un poquito. No como a la gallina que dio los huevos, pero como el cerdito que tuvo que dar toda su vida. Entonces el Señor nos permite ir creciendo espiritualmente, porque nos está moldeando a la imagen de su Hijo, y a la medida que vamos creciendo, los retos son más grandes, pero las victorias son más grandes. Y Jesús no nos va a abandonar. Jesús no nos va a abandonar. La misma presencia del Señor que tuviste recién venido al Señor, la tendrás siempre. Pero cada vez más con más entendimiento del amor y de la entrega de Jesús para ti. Es un amor que crece en dulzura con el tiempo. Entonces Pablo dice, llegando a ser como Él en su muerte, llegando a una total entrega al Señor, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo? Que sin muerte no hay resurrección, amigo. Sin una vida de entrega a Jesús, no hay una vida eterna con Jesús. Tienes que entregarle tu vida. No puedes vivir con Jesús y con el mundo. Tienes que tomar una decisión. O tienes los ojos en este mundo o los tienes en la vida eterna. No los puedes tener en los dos lugares. Y cuando los tienes en la vida eterna vas a ser efectivo en este mundo. Vas a amar a la gente de este mundo. Vas a vivir en una manera que es fructífera para la gente de este mundo. No vas a ser un cuerpo más dentro de la multitud que vive egocéntricamente,
tratando de sacar el máximo del mundo para sí mismo, tratando de establecer tu propio imperio en este mundo. Pero vas a ser un siervo más siguiendo los pasos de Jesús, que es un peregrino en este mundo, camino a las casas del Padre, a la morada celestial. Hoy te invito a que experimentes un conocimiento mayor del Señor. El Señor dijo, pedid y se os dará. Jesús dijo que venía para darnos vida abundante. ¿Conoces a ese Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús que viene a dar vida abundante? ¿Entiendes que el Jesús de la Biblia es un Jesús que viene a darnos vida? Porque tu existencia no es vida, tu existencia es una existencia de muerte, sin sabor, estás esclavo del mundo, del pecado, no tienes libertad. Entonces Jesús viene a darte vida abundante. ¿Conoces a ese Jesús? ¿Has experimentado a ese Jesús? Y si lo experimentas, tu amor por Él va a ser mayor que el amor a todas las demás cosas. Y ese amor te va a santificar, te va a apartar del lodo y del engaño y de la mentira. Y en la medida que vamos conociendo, y tenemos que ir conociendo a Jesús todo el tiempo, cada vez más. ¿Por qué? Satanás nos va tirando otras curvas y otras trampas. Y tenemos que estar pendientes, no desviarnos. ¿Por qué? Porque Satanás busca que seamos infieles y trata de traer distracciones que distraen nuestro corazón del amor a Jesús. Placeres, ocupaciones, metas que nos desvían del amor a Jesús. Porque cuando ocurre eso, vamos perdiendo. Recibe a Jesús y tendrás vida eterna. Ahí donde estás, te invito a que recibas al Señor. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entra, Señor. Entra y libérame de mi pecado. Libérame de las drogas, libérame del alcohol, libérame de la fornicación, libérame del odio, del orgullo, libérame de la arrogancia. Pídele al Señor que entre. Y Él entra. De hecho, Él está tocando a la puerta. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendrá esa dulce comunión con Jesús y conocerás más y más a ese Jesús. Recíbele ahí. Perdóname, Señor, mis pecados. Pongo mi fe en Jesús y en el sacrificio de la cruz. En su sangre derramada en la cruz es suficiente pago por mis pecados. Lo creo, Señor, y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Y para ti, que conoces al Señor, esa es la misión principal, conocerle más y más, experimentar su amor. Lo más importante es el amor del Señor. Padre, te rogamos que avives en nuestros corazones el fuego de tu Espíritu. Avives en nuestros corazones un amor fresco, apasionado y vibrante por ti, Señor. Porque de ahí fluye todo, pero además hemos sido creados para ti, eso es lo que más importa. Abre nuestros ojos para que te amemos. Abre nuestro corazón, Señor. Líbranos de todo engaño, de toda mentira del enemigo, para que podamos disfrutarte. En nombre de Jesús. Amén.